de encarar el día a día en un proceso de salud, más allá de los componentes sanitarios. Ahí donde entra el trabajo, el deporte, el ocio, la alfabetización, la comida, la revinculación familiar o la referencia en otro espacio de convivencia con compañeros o familiares. Bueno, dentro de todo ese cúmulo de cosas, me tocó y nos tocó como colectivo acompañar el proceso de escolarización desde hace 5 años de 40 y pico de personas en diferentes aulas de un espacio de educación formal de adultos mayores de la localidad de Romero. Por ahí marco la diferencia porque, bueno, si bien las personas que estuvieron internadas, algunas sí sabían leer o escribir, muchas perdieron la capacidad y de continuar la alfabetización, la escolarización o el acceso a la educación por tantos tiempos de internación. La población que nosotros acompañamos a que se arranque en un proceso de escolarización fueron personas que estuvieron internadas durante mucho tiempo y quedaron internadas en el hospital sin redes vinculares, sin posibilidad de acceso a otras cuestiones como garante, como personas de derecho y bueno, nada, como parte de la institución pública, iniciamos un trabajo para poder que puedan acceder a lo que es la escuela por un lado, y después quienes no podían movilizarse por diferentes cuestiones físicas o motoras o lo que fuese, que estaban viviendo en el hospital, iniciamos un proceso de alfabetización dentro del hospital. Digo personas que están internadas o que viven dentro del hospital porque el hospital tuvo casi 800 personas que durante 10, 20, 30, 40 años estuvieron internadas, no tuvieron acceso a ningún beneficio y muchos no tenían DNI. Como para que tenga una idea, al no tener acceso a nada, después las posibilidades de salir son menos. Y el acceso a la educación es un derecho que por ahí se dice mucho, pero no se accede tanto cuando está internado en un hospital o cualquier lugar donde esté encerrado o privado de libertad. Hasta ahí me van siguiendo más o menos como el contexto o el lugar. No sé si quedan manicomios allá en Santa Fe o donde estén. Pero bueno, cualquier lugar de encierro, la escolarización o la alfabetización está denegada, salvo que alguien vaya a hacer alguna actividad o un proyecto de extensión, como sucede en muchos lados, donde pueden acceder a una formación. Bueno, en este caso, las personas que están internadas o alojadas en el hospital, se nos ocurrió de forma colectiva encarar un proceso de inclusión dentro de la escuela de acá de Romero, o de La Plata, mejor dicho, y fue encargado de forma colectiva porque las necesidades, si bien eran individuales, había muchas personas en la misma situación. Y eso generó o se fue construyendo con la escuela una forma de abordaje distinta y una forma de articulación nueva en cuanto a personas, que en este caso la característica era que estaban internadas en un hospital y querían acceder a la escuela como un derecho adquirido y bueno, promovido por parte, en este caso nosotros como agentes sanitarios, y los docentes y la directora como actores educativos. En ese sentido se articuló, no había experiencias previas de gente que está internada, o por lo menos en ese hospital, a que acceda a la educación, salvo algunas experiencias sueltas a un bachillerato o un secundario, pero eran personas que ya estaban externadas y que solo se atendían en el hospital a través de consultorios externos. Entonces, con los compañeros y compañeras iniciamos un andamiaje, primero una articulación institucional para poder acceder, anotar y acompañar a 40 y pico de personas, y después para articular con la escuela en cuanto a el nivel de escolarización o el nivel que tenían previo de alfabetización. Se fue dividiendo en 3 grupos con diferentes características para poder acceder y después continuar lo que es el proceso educativo. Es el mismo que tienen las personas o los adultos mayores que van de la comunidad. La diferencia es que nosotros acompañamos a la ida y a la vuelta del hospital, y inicialmente estuvimos dentro del aula hasta que los docentes y los preceptores más que nada pudieron acomodarse a cierta demanda o cierta forma de interacción de personas que por ahí tenían otras características, otro ritmo, otro tono, de cómo estar incluidos dentro de un aula y poder acceder también
a la formación. En eso fue una articulación que en primera instancia llevó mucho diálogo con los docentes por el miedo o el prejuicio o la ilusión de que algo podría llegar a pasar porque eran personas que estaban internadas, más allá de la patología, malestar o característica que tengan, había mucho prejuicio de antemano de que si pasaba algo, bueno, quién los defendía, quién los contenía. Y bueno, cosas que puede suceder con personas que por ahí no están adecuadas o no saben cómo son algunas características de algunas personas que tienen algún padecimiento mental o están mucho tiempo internadas. Entonces, inicialmente se trabajó mucho con los docentes para poder generar un clima cálido y de confianza y que no necesariamente nosotros tenemos que estar presentes dentro del aula para poder garantizar el buen desempeño de los estudiantes dentro del aula. Lo remarco y lo resalto porque los docentes por ahí estaban acostumbrados a la inclusión o a la integración de personas con acompañante, incluso por ahí con personas que tengan alguna discapacidad, pero no en salud mental, y se trabajó mucho más lo que es el prejuicio o lo que sería el estigma, más que lo que pasaba en el aula concretamente. Bueno, eso como para explicar un poco. ¿Se entiende hasta ahí? Si me preguntan por ahí un Sí, poco más ordenado. En ese Juan, sentido, una pregunta. sí. ¿Todas las personas estaban institucionalizadas o habían estas casas? Digamos, ¿cómo es el Bien. tema? Eh, Cuando inició el proceso de estas primeras personas que fueron a la escuela, todas estaban internadas. Estaban alojadas en el hospital y por diferentes cuestiones no tenían ni familiares ni estaban conviviendo por fuera. Pero cuando se inició el proceso de articulación con la escuela, también dio otras posibilidades de empezar a articular eh, con otros compañeros de sala, más allá que vayan o no a la escuela, porque ya la escolarización y la alfabetización ayuda mucho más también a poder encarar una afuera con otros recursos y otras herramientas para poder transitarlo. Como le decía, hace 5 años nosotros acompañamos el proceso de escolarización de inicialmente de casi 40 personas y después fue aumentando la cantidad de gente que fue acercándose a la escuela desde el hospital y también los que ya habían iniciado el proceso de escolarización se fueron externando o fueron empezando a armar grupos de convivencia entre 3 y 4 personas a casas que son semi-asistidas o parcialmente asistidas en algún caso. En ese sentido, la población que fue a la escuela, muchos egresaron ya, que eso también se fue dando en los diferentes años, y en los 3 turnos, en los 3 cursos que le decía, son como los 3 años de escolarización. Después de transitar los 3 años, muchos egresan y algunos hoy están transitando el secundario, ya después de haber pasado por la escuela. También fue todo un aprendizaje porque, bueno, era un horario que, que los equipos de salud no estaban, que el hospital estaba relativamente cerrado, entre comillas, en cuanto a la actividad y las posibilidades de oferta o incluso para personal disponible. Y nosotros como trabajadores del hospital tuvimos que cambiar también el horario porque se da entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche, 8 y media. Entonces cambiamos nuestro horario de trabajo para poder acompañar todos los días, de lunes a viernes, desde hace 5 años, el grupo de personas que van a la escuela. Las que ya están externadas y tienen movilidad propia, hoy por hoy van por su cuenta, pero inicialmente se las tuvo que acompañar, encuadrar, articular con los equipos tratantes de los lugares donde estaban internados, porque el salir afuera a una escuela removía mucho también, no solo cuestiones del día a día o de la ansiedad cotidiana de cada persona, sino también empezar a recobrar otras demandas y otros pedidos y también otras consecuencias de estar en el afuera, que personas que por ahí están mucho tiempo o estuvieron mucho tiempo internadas, hubo que afinar un poco el trabajo o algunas cuestiones de cómo generar apoyos para situaciones nuevas que antes no estaban contemplados en tanto tiempo de internación. En ese proceso, gente que se conoció, o por lo menos se hizo más afín dentro de la escuela, después empezó a tener una amistad, un flujo de ida y vuelta con personas que por ahí no eran de la misma sala, y hoy por hoy hay compañeros o compañeras que están transitando la escolarización, que se conocieron ahí y están conviviendo gracias al común que hicieron dentro de la escuela. Eso habilitó otras posibilidades, no solo para el grupo escolar, sino también con otros compañeros o compañeras de sala que pudieron generar otro vínculo a través de la escolarización o mediado por la herramienta de la escritura, la habla y la lectura, que habilitaron también
otros apoyos y no tanto seguimiento por fuera para poder estar conviviendo en la comunidad. Te seguimos, ¿eh? Ah, sí, sí, me parece que, bueno, por ahí para rescatar o resaltar, lo que se trabajó mucho, como decía hoy al inicio, es que con los docentes, cómo acompañar los procesos, el proceso grupal y después el proceso singular. Cuando sucedió la pandemia, bueno, se cortó porque no había posibilidad de acceder a la escuela, pero pudimos hacer un intercambio con los docentes para generar tareas durante la semana e instancias virtuales para poder continuar el proceso que se había generado a nivel colectivo y a nivel individual de las personas que iban a la escuela. La pandemia duró casi 2 años sin escuela presencial, por lo menos en la zona de nosotros, y eso también tuvo sus pros y sus contras, porque el proceso que ya habían arrancado en la escuela medio que quedó presencialmente frenado, pero eso habilitó a poder empezar a reforzar dentro de los espacios de sala o en las casas de convivencia, por ahí la alfabetización o las tareas o el desarrollo de las actividades un poco más en lo fino y de fondo, y eso también evitó que no pierdan tiempo en lo que sería el proceso de escolarización. Cuando se renueva la presencialidad, eh, poder haber acompañado durante esos 2 años también habilitó a que no pierdan tanto tiempo después en el inicio o en el reinicio de clases presenciales. Y en eso, bueno, nada, se reforzó con compañeros y compañeras que no solo juntaban las tareas, sino también que focalizaban 1 o 2 veces a la semana para poder desarrollarlas en cuanto a lo que las docentes daban y se iba realizando, sino también generando un espacio de apoyo o de tutoría, por ponerlo entre comillas, para las personas que habían iniciado o iban a iniciar antes que se sancione el aislamiento a la escuela y no se pudo arrancar con la presencialidad. Entonces se armó a la par un espacio de inclusión de personas que se habían anotado en la escuela pero no habían iniciado, con docentes destinados a profundizar un poco más los contenidos y la enseñanza y todos los temas que se daban en la escuela, y que hoy, a posterior, sirvió mucho también para que otras personas que por ahí con falta de movilidad o por diferentes cuestiones no pueden acceder a ir a la escuela el turno tarde-noche. Entonces, hoy a la par al grupo de 20, 30 y pico que están yendo a la escuela en lo presencial, hay un grupo de 10 personas que tienen de lunes a viernes una docente a cargo de la misma escuela que designó para hacer las tareas de apoyo para gente que no puede acceder físicamente a la escuela. Eso se dio después de una articulación, bueno, de estos 5 años, pero también de una articulación con el Ministerio de Educación para poder garantizar no solo la alfabetización y el acceso dentro del hospital, sino también la articulación interinstitucional y en este caso interministerial entre educación y salud para los derechos de las personas que estaban internadas todavía y que, bueno, nada, una necesidad que se fue cubriendo a través de la gestión de los directores del hospital y de la escuela en particular para poder acompañar y sumarse y ampliar también las ofertas para las personas que estaban internadas y bueno, y la comunidad en sí con la que se acercan a la escuela tarde-noche. Una, Inicialmente, sí, te sí, sí, molesto un ratito para preguntarte esto. Las personas iban, así como vos decías, sería desde el hospital a la escuela, con sí, acompañantes, en transporte público. sí. Corregime si me estoy equivocando. No, 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 está bien, perfecto. Ustedes llegaban y esas mismas personas entraban todas en un aula o había una No, es inclusión 3 aulas, los 3 niveles son 3 aulas distintas. Es primer con, nivel, segundo nivel, tercer nivel. Quien transita con los tres personas, niveles en continuado egresan de la escuela del turno noche sería. claro, pero las personas, ¿es un solo curso o hay No, otra no, población que comparte el mismo espacio? están mezcladas con la gente de la comunidad. Incluso hay personas que van de la comunidad con acompañantes particulares. Ajá. Pero dentro del aula nosotros solo acompañamos el primer proceso o los primeros días de personas que por ahí fueron nuevas durante estos 5 años y después ya queda a disposición de la docente y de la dinámica
curso del espacio donde estén, cómo son los seguimientos. Por ahí nosotros lo que hacemos, les cuento más o menos cómo es un día de escuela, como para que tengan en cuenta. A las 5 arrancamos el camino a la escuela, nos juntamos en un espacio del hospital determinado, vamos en duplas de acompañantes todos los días, nos vamos rotando para que esté cubierto todos los días. A las 5 nos juntamos en un espacio del hospital, viene gente de diferentes salas o gente que por ahí quiere venir caminando, y como está cerca del hospital, está a 5 cuadras, vamos todos caminando hasta el inicio de clases. Cuando se llega a la escuela, se dividen en tres aulas con 3 docentes distintas por los diferentes niveles que van transitando o en que está cada uno, y después a las 8 menos cuarto nos volvemos para el hospital, y así durante todos los meses, durante los niveles que estén transitando. A veces nosotros, depende de la situación de cada persona, y si los equipos creen que hace falta algún refuerzo por una cuestión X, que algunas personas por ahí necesitan más apoyo o seguimiento por alguna cuestión anímica o conductual o lo que fuese, sí acompañamos, tenemos los recaudos para acompañar, en ese caso sí adentro del aula, pero no todo el periodo de clases del día, sino un momento por ahí al inicio o al final, para poder garantizar también no estar mucha gente dentro del aula y no generar otras demandas con gente que está ahí o otros compañeros que por ahí, de personas internadas que no hacen demanda a nosotros por solo el hecho de estar adentro del aula. Y que no se confundan por ahí o que no se vayan en anécdotas personales que corresponden más al ámbito hospitalario o sanitario y que no hace falta desplegar ahí adentro del aula. En eso fue un debate ida y vuelta con los docentes porque también preguntaban los docentes cosas del cotidiano y por ahí surgía alguna cuestión de, bueno, no, yo me peleé con tal, no, mi familia no me vino a ver, qué sé yo. Como empezaron a ver anécdotas personales del cotidiano hospitalario, de las personas que están internadas, pero se iba mucho en eso y no por ahí en la pregunta disparadora que decían los docentes para compartir con la gente de la comunidad. Entonces, bueno, también mantener un límite o un rango de diálogo para que no se vaya para otros debates. Más o menos eso. Lo que fue generando también es articular con la gente que acompaña escuelas, tiene que articular con los equipos tratantes, porque hay algo del cotidiano que le excede o es por fuera del espacio de trabajo habitual. Entonces también los equipos empezaron a tomar registro y dejar asentado también la historia clínica, los procesos colectivos que se daban en el aula y el proceso singular de cada persona que iba a escolarizarse, porque también surgieron un montón de cosas a la ida, a la vuelta y dentro del aula, que era no solo rico como anécdota, sino también como material para tener en cuenta los procesos de salud que estaban realizando los equipos o los abordajes que estaban realizando psicólogos, psiquiatras o cualquier otro profesional de la sala. Y en eso también generó también otra lectura de, bueno, cómo leer el proceso grupal de cada aula, del grupo entero en total y después las singularidades particulares de cada persona con los equipos tratantes. ¿Usted quiere hacer la pregunta? ¿El equipo de supervisión está formado por los psicólogos, los psiquiatras y los directivos del hospital? ¿Además alguien más? ¿De supervisión de nuestro trabajo, decís? De ustedes. Nosotros tenemos un espacio semanal de covisión o de intercambio de lecturas de lo que es la práctica. En la escuela particularmente hay una coordinadora de la actividad que va articulando y gestionando algunas cuestiones y que va ordenando también la grilla de duplas, como les decía hoy, de quienes irían cada mes o cada semana. Después nosotros cada un mes, 2 meses nos juntamos también un poco para pensar un poco más en fino qué va pasando dentro del aula y en el grupo en general en cuanto a los vínculos, las formas, la calidez, lo que fuese que hace a ese grupo y a esa persona en particular. Y después tenemos un ida y vuelta generalmente principio de año, mitad de año y fin de año con los equipos para ya hablar un poco más de lleno en cuanto al proceso de escolarización y particulares que nosotros vamos registrando teniendo en cuenta de lo que es la historia de cada persona o cuestiones que hacen no sé, a cierta semana, que es pertinente también tener ida y vuelta con los equipos por cualquier cuestión que afecte a la persona o que se desarrolle en la escuela y que sea por ahí de otra índole o en otro espacio a trabajar. Sí, lo que tenemos es instancias de debate de la práctica,
por ahí supervisamos medio transversalmente los procesos, pero los espacios de práctica son entre acompañantes, que son los que vamos a la escuela, y después en ida y vuelta con los equipos tratantes de cada persona, porque, bueno, como les decía, son casi 40 personas, 30 y pico de personas, que están distribuidas en diferentes salas, y en esas salas hay equipos distintos, o los que están en casa de convivencia, que lo decía un equipo distinto a aquel equipo de sala. Entonces, bueno, tratamos de interactuar con los demás profesionales porque estamos trabajando con las mismas personas, pero para diferentes cosas o en diferentes momentos y situaciones que hacen a la totalidad de los procesos o las actividades que tienen esas personas que están internadas o están en casa de convivencia. Es un derecho que por ahí no estaba contemplado, ejecutado más que contemplado, porque nadie se le ocurrió, o como lo decía hoy, nadie fue a hablar con la escuela para poder ver cómo era el acceso de cualquier persona que esté internada a una escuela. Se daba por hecho que porque estaban encerrados, porque eran locos, lo que fuese, o cualquier patología, no podían tener acceso a la educación, o no podían o no querían. Nadie les preguntó ni hizo un trabajo fino para ver, bueno, qué características tienen y qué apoyo se necesita para ir a acceder a la escuela, y después cómo interactuar con la escuela para poder garantizar la continuidad y el seguimiento de los procesos pedagógicos. Sí, en base también pensando esto, ¿no? La educación como generadora de derechos, como el derecho que genera derechos, fíjate que Sí. hasta pensaban en las personas que están privadas de su libertad, digamos, tienen escolarización. Sí. Acá, eso fíjate, llegó, bueno, ni en las márgenes, digamos, cuando te pones a pensar salud mental, ¿en qué lugar está? No, y se daba por ello que por ya eran gente grande no podían acceder. Entonces ahí ya omitís, por prejuicio de los trabajadores, posibilidades que son un poco más reales, pero tenés que gestionar de otra forma. En ese sentido, algunos ya se egresaron y están yendo al secundario por propia voluntad y sin necesidad de apoyo. Otros les sirvió para empezar a generar lo que sería un currículum cuando armaron un productivo de panificado, que es el lugar donde trabajan. Y otras personas, por ahí más jóvenes, empezaron a articular o participar de espacios de manejo de redes sociales o teléfono, por decir algo. Que es algo que uno por ahí lo tiene habitual, es fácil de consumir, pero las personas que estuvieron internadas entraron cuando había cospeles y colectivos. Bueno, ahora no con SUBE, pero antes con el boleto, que te pegaban el boleto. Entonces, el tiempo que pasó internado también salieron a un mundo totalmente distinto y la escuela habilitó a poder empezar a profundizar acceso no solo a la alfabetización, sino también a mecanismos o dispositivos que puede llegar a ser un celular, que a veces es indispensable, depende de qué hagas o qué quieras, o que necesites el trabajo que tengas. Entonces, eso habilitó también a otros procesos, por lo menos laborales, en muchas de las personas, porque saber leer, saber escribir y poder interactuar con eso y otras personas habilita otras posibilidades. Bueno, antes porque estaban internados ya se daba el mote que no se podía, porque tenía alguna malestar o un problema de salud mental, se daba por ello que no iban a acceder. Bueno, cuando se preguntó, se profundizó y se acompañó, muchas personas no solo que quisieron, sino que lo pudieron hacer y ahora independientemente transitan el secundario o un proceso laboral gracias a la alfabetización que tuvieron y desarrollaron ahí en la escuela. Muchos habían transitado la primaria y no habían terminado, eso les ayudó también a terminar un ciclo y arrancar otro en cuanto a una dignidad un poco más palpable en cuanto a cómo fueron apropiándose del derecho que le pudimos garantizar o por lo menos gestionar con la escuela de ahí de Romero. Che, Juan, y en lo que es la interna diaria, digamos, del AT, adentro de la escuela, vos decís, bueno, a ver, por momentos lo necesario de estar en el aula por esto que surgía del día a día. Y si no, ¿dónde están ustedes? Mira, inicialmente estuvimos adentro del aula por la ansiedad de los docentes y la ansiedad de los que ingresaban a la escuela después de 30, 40 años. La última vez que alguien estuvo por ahí en una escuela de los que estaban yendo tendrían 16, no, menos, incluso eran menores algunos y por diferentes cuestiones no transitaron y eso removía un montón de cosas y por ahí también llamaba mucho la atención o demandaba mucho a los docentes porque bueno, gente nueva también genera demandas nuevas y mucha gente también genera, lo digo entre comillas y que no se tome que lo digo despectivamente, querer llamar la atención.
un grupo nuevo de personas que ingresan a un aula también conocen un montón de personas nuevas para poder contar su vida y también hacerse ver en una forma distinta a lo que sería el internado o el loco que está internado. Entonces, esas sensibilidades iniciales nosotros lo fuimos encauzando primero para poder tener eh, una especie de, bueno, de sensor de cómo reaccionaban a situaciones nuevas, que era en este caso en el aula, y después poder encauzar para que sea el proceso real del aula y no por ahí ansiedades que corrompían un poco, entre comillas, el estar de los estudiantes nuevos en el aula. Lo que fuimos trabajando fue eso, poder garantizar que el aula se pueda desarrollar, en el aula se pueda desarrollar la clase, y con todas las personas que venían del hospital, que todas sus ansiedades, historias de vida o situaciones personales de cada día no influyan dentro del proceso áulico, sino también que puedan tener una especie de límite para poder trabajar las cosas del aula en el aula y las cosas que eran de otra índole en el hospital o con otros profesionales. Parece una cuestión obvia, pero bueno, personas adultas mayores que transitaron mucho tiempo de internación, volver a la escuela les removió muchas cosas que también generaron, bueno, como les decía, mucho ida y vuelta distinto. Después eso se fue sandando o encauzando y no hubo falta o no hizo falta que nosotros estemos dentro del aula para manejar un poco los ritmos de las demandas, los pedidos o cuestiones que sucedían dentro del aula en general, que no tenían que ver ahora que ya pasó sí. Ahora que ya pasó ese primer momento en el que ustedes estaban acompañando, ¿ustedes igual se quedan en la institución? Sí, nos quedamos en lo que es la galería o el pasillo. Claro. En caso de alguna cuestión particular que por ahí, no sé, ha pasado que a alguien se le ha bajado la presión o ha sido bastante demandante de querer contarle a todo el aula algo que había pasado a la mañana en el hospital, por decir algo. O reacciones que por ahí, depende cómo se vean o cómo se lean, alguno puede llegar a tener, no sé si prejuicio, pero por ahí miedo o no saber cómo responder a cosas que por ahí descolocan a los docentes o a cualquier estudiante de la comunidad. También ha habido personas que nosotros sabíamos que con un tiempo y un apoyo determinado iban a poder transitar el aula de otra forma, pero se necesitaba mucho más tiempo y otro refuerzo de cómo contar las cosas, cómo mostrar por ahí ciertas actividades, porque la forma de interpretar o la forma de comunicarse era distinta y por ahí los docentes o la gente de la comunidad iba con otro tiempo, otra velocidad, y bueno, con tiempo y con paciencia todos pudieron no solo poder interactuar con los estudiantes, sino con los docentes, sin tanto prejuicio y sin tanto apuro por una respuesta rápida o normal, entre comillas, que llevaban otro tiempo por diferentes factores. Dentro del mismo proceso, mucha gente que empezó a ir a la escuela también se le empezó a pedir a los psiquiatras que empiecen a cambiar la medicación, porque el efecto que tenían en ese horario condicionaba a veces la atención, la motricidad o la motricidad fina en algunos casos, incluso la vista. Entonces empezó a haber un poco más de fondo en esos detalles de los cuerpos puestos a disposición de las tareas del aula. Entonces ahí, bueno, lentes, motricidad fina, que cierta medicación tenía efecto en ese horario. Entonces, bueno, cómo ir cambiando algunas cuestiones para que lo puedan transitar lo más cálido posible, sin tanto condicionante por ahí que les decía de la medicación u otros aspectos que no se te habían tenido en cuenta de, no sé, la visión, la escucha o movimientos no sé, con los lápices u otra cuestión que haga a las tareas en sí. Fue todo un aprendizaje, porque ahí tuvimos que ver no solo los apoyos para el aula, sino que otras cosas trabajar en el día a día, o los equipos que trabajar un poco más fino en cuanto a aspectos que hacen a poder acceder o adecuar las tareas o las formas de respuesta, o el diálogo incluso día a día. Che, Juan, y en el sostén dentro del hospital, por ejemplo, no sé, con alguna actividad extracurricular, pero con sí o sí la apoyatura de la T para hacer, no sé, algo que tenga que ver con
alguna tarea, digamos, dada por la escuela. ¿Ustedes ahí también hacen alguna intervención o eso queda ya en otro espacio? El espacio que les decía de la gente que no puede movilizarse tiene como dos instancias. Una es que la docente comparte el espacio con dos acompañantes que adecuan o acompañan lo que la docente propone o brinda, a veces interviniendo en los tiempos o en las formas para que las personas puedan escuchar, atender o compartir y hacer también las tareas. Y después con los equipos en cuanto a, bueno, cómo acompañar el proceso más allá de la tarea en sí y qué reforzar en el día a día para que también vayan incentivando, motivando o acompañando el proceso de escuela, porque hoy por hoy el grupo que está yendo o que está trabajando dentro del hospital para la alfabetización es un grupo bastante heterogéneo. No solo por movilidad, sino también por distintas capacidades o situaciones que hace que también vaya teniendo un seguimiento singular dentro del espacio áulico y con los equipos también para ver, bueno, cómo va avanzando. Después hay algunas personas que tienen acompañante particular, que no son los acompañantes que estamos en el hospital, que algunas cosas se van escuchando o van retomando de lo que nosotros le compartimos de las covisiones o los espacios de pensar lo que va haciendo el proceso pedagógico más que nada, y lo que nos brindan los docentes como parte de un seguimiento que hacen, bueno, che, por ahí habría que reforzar tal cosa, por ahí esta semana estuvo más cabizbajo, está pasando algo en la sala, fíjense ustedes, porque por ahí tuvo una reacción X y que no es habitual, o está preocupado por esto. Bueno, todo lo que va surgiendo en el aula también lo tomamos en cuanto a, bueno, cómo dinamizarlo, comunicarlo a los equipos para que lo vayan trabajando, porque es parte de un abordaje integral o una mirada integral de la cotidianidad de cada persona. ¿Ustedes tienen algún instrumento o alguna técnica para registrar todo esto? ¿O cómo es el registro en tiempos, digamos, en la temporalidad? ¿Cómo lo hacen? Nosotros nos guiamos por lo que nos marcan los docentes, nosotros después vamos haciendo registros particulares para que quede en la historia clínica, o los equipos van registrando cada un mes, por decir algo, o más a veces, cómo es el proceso de escolarización. Siempre a fin de año se hace un informe de balance compartido, primero por el docente y después con el equipo que acompaña, y los equipos después complementan en base a lo que reciben de información y lo que fueron siguiendo durante el año de las cosas que íbamos interactuando. No hay un instrumento, no es que creamos un instrumento, sino que creamos instancias para compartir cosas que ya estaban. El instrumento de los docentes, la lectura y la sistematización de lo que nosotros veíamos de forma individual y grupal, y después los equipos en cuanto a cómo van siguiendo el proceso y después que deja registrado en la historia clínica de cada persona. Bien, ustedes, digamos, son como el nexo, como la interlocución entre lo que pasa no solamente en lo espacial, digamos, sino también en la unión de los dos mundos, ¿no? Salud y educación, porque quedan como ahí. De las dos instancias. Lo que sí hacemos es un balance anual de todo el proceso, grupal y alguna particularidad de lo individual que creamos que sea relevante, pero el informe que nosotros hacemos de escolarización, más allá de los números o lo cuantificable, lo cualitativo del proceso grupal, mezclado con lo que sucede áulicamente en cada nivel, y después con el registro que hacemos o lo que vamos interactuando con los docentes a fin de año. Hay una parte más que pedagógica, algo del proceso de acompañamiento en sentido general, y algo específico de cada persona, que a la vez dialoga con los registros de los equipos que trabajan con cada persona. De todo eso, algo en la historia clínica queda. Para cualquier, en caso, no sé, que se externe, que se deriven, que vayan con su familiar y alguna persona lea la historia clínica, o incluso dentro de los juzgados, que muchas por ahí están judicializadas, o mejor dicho, curateladas. Las curadurías están informadas del proceso que van realizando, con detalle de las necesidades, obligaciones o responsabilidades, no solo del equipo, sino también de las particularidades y posibilidades de cada persona que va. Sí, está bueno que vos... Las sentencias que se renuevan o los informes judiciales que nosotros hacemos firmar a las personas, antes era con la huella digital. Ahora muchas
no solo escriben también o nos ayudan a hacer los informes, sino también que firman ellos y hay un apartado que es donde lo registran. Claro. Sí, esa es una instancia que yo no la habíamos trabajado en clase, que está bueno que la hayas traído, porque abre en esto de cómo se configuran los equipos y cómo lo interdisciplinario aparece no solamente en el rango de la salud y de la educación, sino cómo también se mete lo judicial. Con esto que vos decís, ¿no? Muchas veces en las escuelas, acá porque es una experiencia bien diferente, quizás a lo que conocemos en esto de la salud mental, como vos decías, se conoce quizás más las intervenciones en discapacidad, ¿no? En las escuelas. Pero Claro. muchas veces están atravesadísimas por lo judicial. Muchas veces, digamos, acompañar a personas, a infancias o a jóvenes, adultos mayores, que están judicializados, digamos, que tienen una curatela, entonces ahí uno tiene que hacer intervenir a otro equipo que no necesariamente juegue con salud o con educación. Entonces también cómo intervienen otros actores. Sí, ha pasado que, bueno, el determinante de la capacidad jurídica cada 3 años se renueva. Claro. Y cuando fueron a actualizarlo, desde el juzgado y los peritos, claro, algunos ya estaban transitando el segundo año de escolarización. Entonces ya la sentencia cambió rotundamente. No solo por los apoyos que se demandaba o que quedaban registrados, que necesitaban otros apoyos, sino también por la capacidad que habían desarrollado en cuanto a la autonomía o a la autodeterminación de sus decisiones en cualquier sentido, porque muchas sentencias por ahí eran de hace 10 años, también en pandemia no se actualizaron, hubo un par de años que no se actualizaron, entonces el juez por ahí la última vez que lo había visto o había pedido un informe había sido hace 6 años. Entonces se encontró con los equipos actualizando sentencias que vos las ves y son dos mundos totalmente distintos. Y es la misma persona, lo que pasa es que transitó y realizó otras actividades con apoyo determinado para poder garantizar no solo el acceso a derechos, sino tener herramientas y la autonomía en sentido amplio de cada persona. Entonces, una restricción de capacidad jurídica de una persona que decía que no podía manejar dinero ni para actos simples, ni sumas complejas, ni votar o qué sé yo, al actualizarlo y a tener en cuenta el proceso de escolarización cambió rotundamente, casi sin pedir apoyo para esa persona. Entonces eso también llevó a debatir, bueno, ¿cuál es la capacidad jurídica real que está delimitada en esos procesos o históricamente qué tenían los informes judiciales que se repetían constantemente y no se actualizaban porque no se veían o no se tenían en cuenta otras cosas? Claro, ahí te das cuenta de la mentira de la salud pública como bien jurídico. Claro. Entonces ahí los informes, cuando se empezó a completar o complementar con procesos que no eran estrictamente sanitarios, los jueces después empezaron a pedir otras cosas, a veces por preguntar nomás, y otro por interés real porque afectaba la capacidad jurídica restringida desde hace un tiempo a esta parte. Entonces después tenías situaciones que gente que no podía votar o que no se podía casar o qué sé yo, cosas que se repetían tácitamente que no tenían asidero en la realidad de esas personas. O personas que por ahí ahora están transitando o quieren empezar a pensar una carrera universitaria. Claro. Entonces ahí también como sociedad o como instituciones, o por lo menos del sector sanitario, lo que es salud mental y de los monovalentes, nos debemos mucho como parte del Estado en cuanto a cuánto no brindamos para acceder a derechos a personas que tenemos al lado. O las instituciones cuánto no hicieron por creer que no podían, o no preguntaron, por lo menos, qué hacer. Y bueno, eso generó también resistencia, porque de algo simple que decir, bueno, acompañemos a la escuela, bueno, uno puede acompañar a la escuela, por ahí alguno de ustedes lo hace de forma individual. A nosotros nos ocurrió hacerlo de forma grupal o colectiva, pero a nivel institucional, cosa que también casi nos cortan la posibilidad porque era algo que no estaba contemplado primero dentro del equipo, después dentro del horario de trabajo y después cómo hacer una articulación institucional. Como que parece una boludez, pero... Entonces, el primer indicio, pues dice, no, bueno, que vayan a escuela especial. No, ¿por qué? Si no hace falta. ¿Por qué escuela especial? Apoyos determinados para situaciones concretas, inicialmente transitorias,
que lo podemos acompañar y que confiamos que pueden hacerlo porque vemos condiciones para hacerlo. Ahí tenemos que articular con la institución educativa, los docentes más que nada, y después ir acompañando en el día a día. ¿No? Por algo somos actores de salud y que medianamente acceder a derechos del sistema público lo debemos garantizar. Si no, estamos marginando dentro del propio sistema. Lo necesitan, ¿Y cómo porque lo se deberían. financian? ¿Cómo? ¿Cómo se financian ustedes como grupo? No, nosotros no somos parte del hospital, nos paga el Ministerio de Salud. Nosotros somos parte de la funcional del hospital. Somos trabajadores del Estado. Como trabajadores del Estado, bueno, ocupamos el lugar en cuanto a promover las acciones determinadas para que las personas que están internadas o en vía de externación puedan acceder a la educación, o a trabajo, o a cualquier otra situación. Lo hacemos de una lógica del acompañamiento en sentido amplio, pero acompañamos muchos procesos del 1 a 1, o individualmente, por decirlo de alguna forma, pero tenemos roles y funciones distintas porque somos parte de una institución pública sanitaria. Particularmente o situacionalmente de salud mental o que estuvieron internadas. Bueno, si nosotros nos hacemos carne del acceso a derecho, bueno, ¿cómo contribuimos con acciones para que ese derecho se cristalice o se genere para personas que lo necesitan? No sé si hay mucha elección, es como que, bueno, tenemos un lugar particular que, por lo menos como colectivo de acompañantes, no hicimos la mirada al costado, sino decir, bueno, che, nosotros también somos Estado. Tenemos otras responsabilidades. Dentro del sistema sanitario, ¿qué podemos generar para estas personas que sufrieron por algún padecimiento mental o una internación? Bueno, nos toca dialogar e interactuar, o una corresponsabilidad con la gente de educación en este caso. Hablemos con quien tengamos que hablar, pero esta persona tiene que acceder a la escolarización. Bueno. Y así arrancó. ¿Cómo lo materializaron a eso, digamos, la instancia, el paso a paso? ¿Proyecto? ¿Cómo fue? Primero tomamos que, bueno, somos actores del sistema sanitario, pero como garantes de derechos. Arrancamos por ahí. Entonces, bueno, ¿qué derechos hace falta acceder, garantizar o promover o pelear? Bueno, un compañero mío fue a la escuela, preguntó qué hacía falta para anotar a las personas, volvió al hospital con todas las planillas de inscripción, lo fuimos llenando con los médicos, con los otros trabajadores, y un día le dijimos a la directora, mira, tenemos toda esta cantidad de personas, vamos a venir, bueno, ¿hay algún problema? No. Bueno, quédense en el aula por alguna cuestión, porque nunca tuvo personas que estuvieron internadas en el hospital, sí personas con alguna discapacidad, pero personas de salud mental, no. Entonces, bueno, ese diálogo que llevó por ahí unos 6 meses de práctica y de ida y vuelta con los docentes, habilitó y focalizó que, bueno, que eso se podía dar, y al año posterior, ya a nivel institucional, en febrero, ya los directores de la institución hablaron por su cuenta para poder garantizar otras posibilidades de acceso a más personas. Hoy por hoy la gente que está yendo al hospital es la mitad de la plantilla, la mitad de personas que está en esa escuela anotada de adultos mayores, la mitad es del hospital, la mitad es de gente de la comunidad. También pasó que si no se mantenía la cápita, podía haber cerrado. Nosotros casi garantizamos la cápita o la sustentabilidad de ese. Empezó a correr otro cuando fue el cambio de gobierno, con el macrismo y todo eso. Se notó esa diferencia porque ya iba a cerrarse eso. Entonces también lo que nosotros interinstitucionalmente dijimos, bueno, no, esperen, si eso le van a dar de baja, la escuela puede llegar a cerrar, no, ¿cómo acompañamos nosotros como agentes sanitarios a los procesos de las demás personas para que no la escuela no cierre? Claro. Porque era gente de la comunidad, gente grande que necesita escolarizarse, y gente que estaba trabajando y que no había podido tener acceso desde chico. Y nada, fue como una pelea también en otro plano, porque la educación pública la quisimos defender, pero teníamos que garantizar también que esos cursos no se cierren, no solo para la persona del hospital, sino para la comunidad en general. Claro. Por eso después se pudo acceder a un docente extra, entre comillas, para que pueda trabajar dentro del hospital como representante de la escuela para las personas que no podían acceder a la escuela, que es el grupo de la tarde que les decía. No sé si era la tarde, pero bueno, era de 1 a 3:30 de la tarde en el hospital. Hay como un docente más a disposición. ¿Y el proyecto no sabe si se replicó en algún lugar o son ustedes los únicos que lo hacen en el país? Mira, yo lo que tengo noción nomás
es que se replicó con personas externadas de casa de convivencia del Hospital Esteves. Así que vayan desde el mismo hospital a Eso es Lomas, una escuela. ¿Cómo? es Lomas de Zamora, ¿no? ¿El Esteves? Sí, está en Temperley. Ah. Pero creo que es creo que es lo más ahora, pero desconozco ahí con Urbana cómo está dividido. Iba a decir algo. Con personas externadas era. Con personas externadas. Creo que fuimos los únicos, por ahora somos los únicos porque, bueno, nada, son parte de hay que tener en cuenta algo. Nunca nadie promulgó ni intentó generar al acceso a la educación, porque estaban internadas, eran personas mayores. Entonces ahí es la contradicción de decir, che, bueno, ¿por qué la gente está todo el tiempo internada? Y porque no tiene acceso a nada. Entonces uno va degradándose como ser humano porque no tiene la posibilidad de acceder a derechos en el sentido amplio de la palabra. Entonces, no escolarizarse, uno tiene menos posibilidades. Incluso hasta no hace mucho había un montón de personas sin documentos, porque nadie gestionaba recursos para esas personas. Por eso siempre se dice que los hospitales monovalentes son depósitos de personas, porque literalmente quedan arrojadas en un espacio físico. Bueno, todo eso lo dimos vuelta, no, porque dimos la potencia de poder, bueno, acompañar los procesos, más allá de la complejidad que tenían. Y esta cuestión, como le decía mi compañero, preguntó qué hacía falta, no dijo que eran personas del hospital, dijo que hacía falta para inscribir personas. Después, bueno, hubo la segunda parte de, bueno, estas personas vienen de tal lugar. Pero ustedes desde que arrancaron fueron 40 y pico de personas, no es que hubo un proyecto, no sé, piloto con pocas personas. El primer año anotamos 49, fueron 30 y algo, porque iban rotando. Después el segundo año hubo 25, pero había 35 anotados. Hoy hay anotados ya el sexto año 47 más 12 personas en el espacio del hospital. De esos 47, creo que son 12 que van por sus propios medios o están afuera ya externados y no hace falta que los acompañemos. Van cuando quieren, si quieren van, si quieren no van, ya es su decisión. Cuando fueron al hospital la segunda vez que le dijeron que eran pacientes que estaban en el hospital, los nuevos alumnos, ¿cuál fue la reacción de ellos? ¿Cómo? Perdón, no entendí la última parte. A la institución, no al hospital. Claro, cuando fueron a la institución que le dijeron, bueno, los alumnos que les preguntamos son pacientes del hospital, ¿cuál fue la reacción de ellos? Caos. No, había fuera el prejuicio, más allá de la narrativa de cada quien, el prejuicio es lo que podría llegar a pasar. Entonces, no se vayan del aula porque sí, mirá sí, se peleen, mirá sí. Bueno, mirá que no pasa nada, está todo bien. Nos quedamos un rato, después nos vamos. Fue un proceso. El primer año fue como, bueno, tanteando a ver cuánto recepción tenían los docentes y cuánto se iban desinflando en esa rigidez que tenían inicialmente y cuánto más cálido, más cómodo se sentían también cuando nosotros acompañamos a ellos más que a los estudiantes. Una vez a la semana inicialmente y después una vez al mes y después una vez cada 3 meses nosotros teníamos encuentro con los docentes para charlar estas sutilezas y detalles. Claro, acompañamiento para los docentes, fue decir la verdad. Es que pasó algo muy particular, que la directora de la escuela se le había ocurrido en algún momento, años atrás, como 10, hacer una articulación con el hospital, pero la directora lo pensaba como si fuera una articulación con discapacidad. Porque no se le ocurrió de ese lado, no sé bien por qué, no lo explicó tampoco mucho. Y después cuando empezó a transitar con nosotros nos dijo, claro, no, tenían razón ustedes. La intención de la docente estaba bien. No era prejuicio, no era miedo a lo desconocido. O a la imagen que se había hecho de lo que era trabajar con esas personas locas, encerradas o lo que fuese.
un aprendizaje para todos fue. Sí, además porque vos fíjate que hay como una apropiación en lo escolar de lo que tiene que ver con la discapacidad por parte de inclusión. Inclusión, hay muchas veces que es como el destino fijo es la discapacidad, cuando vos hablás en el ámbito escolar, y no, en inclusión es un montón de cosas implica, no es solamente discapacidad, por ahí es también una limitación en la currícula del docente. Sí, que eso habilitó, no sabes la cantidad de gente que por ir a la escuela ahora tiene lentes. Parece algo simple, pero gracias a detalles de las tareas o lo que fuese el pizarrón, mucha gente tiene lentes gracias a intercambiar esos detalles. Porque se veía ahí, en el momento de hacer las tareas, que había ciertas dificultades o, no sé, ir al fonodiólogo en cierto momento, cosas que por ahí en el hospital pasaban desapercibidas. Che, y los materiales, qué sé yo, las hojas, los lápices, las viromes, ¿esos quién se los da? Nosotros hacemos un pedido inicial en diciembre para que el hospital pueda comprar lo más que pueda. Y quien tiene plata, porque hay gente que maneja su plata y no hay problema, se compran sus cosas. Su mochila, su cuaderno, su lapicera. Es parte de la identidad estudiantil también. Pero hacemos un pedido generalmente de cuadernos y otros elementos a veces para que no, por si no pueden acceder o no lo tienen o se pierde, que no impida ir a la escuela. Y después pasan cosas que pasan en la vida misma, por fuera de cualquier institución, que puede haber peleas, tensiones áulicas entre quien están en un lugar u otro, o gente que se va conociendo o peleando de una sala y otra, porque, bueno, nada, pasa lo mismo que en cualquier aula. Trabajamos con eso. Bueno, chicas, ¿alguna pregunta en relación a esto? Bueno, Juan, no sé si vos querés contarnos algo más, si no, yo de mi parte súper agradecida. Viniste justo hoy en una clase que es bastante, digamos, como un punto de inflexión en lo que va del espacio curricular, porque a partir de hoy comienza un nuevo ciclo dentro de la materia que es el diseño de preguntas para futuras entrevistas en el ámbito escolar. Entonces, yo solamente te preguntaría a vos, por ejemplo, ¿qué te pasaba a vos por la cabeza preguntarle a un docente al momento de recibir a estas personas? Mirá, un par de cosas. Varias, pero inicialmente hablar con los docentes o quien sea que esté ahí en el aula para bajar los fantasmas, los prejuicios o los supuestos de lo que podría llegar a pasar y después dialogar mucho de las potencias que por ahí no se ven de lleno o de fondo en el aula. Nosotros acompañamos a las personas porque queríamos que era posible, el tema es que no sabíamos cómo era posible. Eso por un lado. Y después los docentes también el prejuicio a veces incide un montón y a veces mucha imaginación de quien porta el prejuicio. Entonces, bueno, poder trabajarlo, dialogarlo e interactuar con esas ideas porque después el que termina mostrando la realidad y las posibilidades son las personas que están en el aula. Dentro del proceso de escolarización trabajamos más con los docentes y en el ida y vuelta y no tanto dentro del aula como les marcaba. La ida y la vuelta grupal es un trabajo en sí mismo que por ahí excede al aula, pero tiene cosas muy ricas que nosotros trabajamos después con los equipos. La pregunta que se nos viene a nosotros es, bueno, ¿cómo son esos procesos grupales y por qué esta experiencia grupal o colectiva no puede ser pensada para la educación si los acompañantes no fueran parte, o mejor dicho, que los acompañantes fueran parte de la escuela y no de individualidades recortadas para acompañar desde otro lado. Lo que nosotros también acompañamos, y por ahí es la pregunta que dejamos, es que, bueno, si nosotros fuéramos parte de la escuela, ¿haríamos lo mismo? ¿Con todas las personas que están dentro de un aula? ¿Con los docentes? Si nosotros fuéramos parte de acompañar procesos, en este caso no
no pareciera ser que sean sanitarios o terapéuticos, pero hacen a la escolarización. ¿Cómo acompañamos circuitos recorridos de acceso a derecho o de institucionales que no son una institución sanitaria? ¿Cómo dialogamos con eso cuando sabemos o creemos por lo menos que eso va a devenir en su calidad de vida y su salud en sentido amplio, más allá de lo patológico, la salud mental, la enfermedad o el malestar que hayan tenido, sino son parte de acompañar procesos diarios de la vida cotidiana y recorridos singulares de personas fuera de la institución, en este caso que necesitamos nosotros, que es de salud mental. Entonces, bueno, los acompañantes también, valga la redundancia, acompañamos a veces intervenimos. No todo lo que acompañamos e intervenimos es terapéutico, pero sí se puede ir construyendo, como es el acceso a derecho, en este caso a la educación o a la escolarización. Eso hace la calidad de vida, eso contribuye a la salud, eso ayuda un montón, y no necesariamente hay que trabajar sobre la crisis, sobre lo dañado, sobre lo roto o cuando está toda la gente reventada, sino que se pueden hacer acciones de prevención y promoción de salud que por ahí no son estrictamente de salud. Creo que me fui mucho por las ramas, pero es algo para dejarle para pensar, porque nosotros lo que acompañamos son procesos que van más allá de lo sanitario, pero hacen a la salud y a la dignidad de cada persona. En este caso nos tocó, o lo quisimos hacer de la educación, pero pensándolo en sentido amplio de lo que es acceder a derechos o combatores del sistema público, para redondear. Entonces ahí el rol y la función va en base a las posibilidades y las necesidades que podemos acompañar y también construir y crear para las personas que lo necesitan o que lo requieren o que el sistema público aloja tanto en salud o en educación en este caso. Bien. Bueno, Juan, estoy súper agradecida, súper agradecida. Ojalá que comencemos después, iremos abriendo algunas experiencias por acá, ojalá los tengamos como modelos. Y por otro lado también, bueno, esto de plantear estos lugares de encuentro y de multiplicación que para mí son tan necesarios, que ya sabés lo que pienso, que creo que, bueno, que acá van a surgir las semillas, ¿no? Por ahí lo que nos costó durante tantos años. Sí. Bien. Bueno, Juan, querido, 1.000.000 de gracias. Muchas gracias por la paciencia y bueno, cualquier cosa a disposición. Seguimos. Dale. Bueno, te aplaudimos, te despedimos con un aplauso. Gracias a ustedes. Un abrazo. Nos vemos.